no es bello, para un africano no lo es. Hay tribus en África, para un chino, por ejemplo, o para un inglés, lo ideal sería, en términos de belleza física, una mujer que fuese muy blanca. Y nosotros hemos visto en varios poemas cómo se pone el ejemplo de una mujer bella y tiene la piel de nácar, ¿no? ¿Verdad? Él dice que hay tribus en África, pues, su gran mayoría, que para ellos mientras más negro, o mientras más negra es la persona, más bella es. Entonces es una contraposición, pues es un asunto geográfico, es un asunto cultural. Hemos visto en sobradas ocasiones, en muchas tribus africanas y en otras partes del mundo, donde las mujeres se ponen en los labios algo para que le cuelgue, para tornarse el labio bastante grande. Para ellos la belleza de Ava Gardner o de cualquiera de las actrices famosas no es real, porque para ellos la belleza es como ellos la han creado. Si nosotros vamos al concepto de belleza que tradicionalmente se nos ha impuesto, nos dice, belleza es, y quizás es en el fondo es más sincero que cualquier otra intención por definir la belleza, claro, meramente técnica. Dice, bueno, la belleza es todo lo que a los ojos agrada, utilizando un solo sentido, como si la belleza dependiera solamente de los ojos. Pero en el fondo, esa visión es una visión del alma, es una visión del espíritu, y ciertamente es así. Si lo vemos así, burdamente, es todo lo que a la vista agrada, bueno, está incorrecto, están limitando el concepto de belleza. La música queda fuera. Pero si lo vemos desde el concepto de la visión espiritual, es aplicable esa definición a lo que dice Humberto Eco, a los criterios geográficos, a los criterios religiosos inclusive, porque decía él, bueno, pero para un creyente no occidental, ver la figura de Jesucristo, claro, en la cruz, desangrándose, medio desnudo, con el rostro hacia abajo, no tiene nada de belleza. Sin embargo, para Occidente es una de las grandes manifestaciones de belleza. Y ese planteamiento de Humberto Eco, que a mí particularmente me ha parecido bastante interesante, hay que abordarlo para poder abordar cualquier tipo de concepción que tenga el hombre sobre aspectos subjetivos. Fíjate los prejuicios, por ejemplo, a mí me chocó mucho cuando llegué a este país, que veía una mayoría de raza mulata, oscura de piel, y sin embargo todos los anuncios de la televisión los hacían mujeres blancas y hombres blancos y niños blancos. Entonces, si los consumidores van a ser morenos, entonces ¿cómo es que los anuncios es ilógico? Porque hay un porcentaje mínimo de la población que realmente es blanca. Entonces, bueno, pero obedece también a los prejuicios, porque lo que la población general se le ha vendido es que lo blanco es lo bueno, todos aspiran a ser un poco más blancos, a tener el pelo un poco más liso, y entonces se está manipulando un poco tú dijiste la palabra clave ahí en el mundo de la publicidad, al que yo pertenecí mucho tiempo. Eso tiene un nombre, es decir, eso se denomina publicidad, eso es aspiracional, un tipo de comunicación aspiracional, es decir, en donde el sujeto que la ve lo que aspira es a tal cosa, a diferencia de la emocional o de la racional, que son cosas totalmente diferentes. Eso que tú dijiste, estaba diciendo de lo bello y eso, él lo explica muy bien en sus dos grandes obras. Primero el de la fealdad, ¿no? y la belleza también. Él hizo dos. Primero la belleza, luego la fealdad. No, creo que fue primero la fealdad y después la belleza. Bueno, sí. Es la belleza. Vámonos a una pausa comercial. Cuando regresemos seguimos hablando de este hombre propuesto en varias ocasiones al Premio Nobel de Literatura, ganador del Premio Príncipe de Asturias por sus trabajos en comunicación de masas. Hoy abordamos a Humberto Eco. Vamos ahora a presentarles a todos ustedes, además de algunos conceptos también importantes para el conocimiento de la obra y el pensamiento de este gran autor, algunos fragmentos de sus obras para que ustedes vean el estilo. Vamos a ver. Yo quería hablar, antes de comenzar la lectura, analizar una frase de Humberto Eco sobre las ideologías. Él dice que las
ideologías son una visión del mundo parcial e inconexa. Y la frase realmente da un análisis amplio. Si nos ponemos a ver, cada vez que una ideología domina un país, domina un gobierno, domina un grupo, esa ideología lo parcializa todo. Veamos los regímenes comunistas en el mundo, por ejemplo, donde hay un régimen comunista o donde hay un régimen como en los países árabes, que son regímenes que su política está basada en el Islam. Entonces, son políticas dirigidas desde una ideología que limita y solamente da importancia a una parte de la realidad existente. Entonces, la frase de Humberto Eco de decir que las ideologías son una visión parcial e inconexa de la realidad, cabe perfectamente cuando nosotros aplicamos esa frase a las distintas ideologías que dominan algunos países del mundo, en ese sentido. Óscar, si querías... No, arrojar quizá algún dato más de su biografía. Es que me chocó mucho ver que aunque él se confundió o desistió de la abogacía, que era una primera intención, directamente se tiró a la filosofía, que se doctorara, no que se licenciara, no que se doctorara en filosofía en el 54, cuando nació en el 30, es decir, con 22 años ya era doctor, que se supone que entonces 5 años antes había terminado su carrera. Entonces no me cuadra, yo no sé, o era un superdotado, o la verdad es que se dio mucha prisa, quizá cogía muchas materias, en aquel tiempo permitían aglutinar, pero lo que está claro es que desde a muy temprana edad ya era un lumbreras el hombre, porque ya ser doctor en filosofía con 22 años es mucho. No, y el tema que él elige, la estética en Santo Tomás de Aquino. El problema estético, eso fue su tesis de doctorado, el problema estético en Santo Tomás, que para un hombre de 22 años, por mucho que haya leído, no me extraña que luego pues haya sido crítico de arte, que haya sido escritor y que haya sido un montón de cosas más. Él trabajó un tiempo en la televisión, en la radio italiana, unos años trabajó en la RAI y llegó a hacer algunos programas, o sea, llegó a hacer muchos programas radiofónicos, según él explica en una biografía que yo leía. Pero además hay que ver, señores, con Humberto Eco, el campo que él decide analizar en los años 60 era un campo que ya venía siendo analizado por otros escritores como Michel Foucault, como Roland Barthes. Había en Europa, en cierto sentido, un deseo de entender la realidad. Recordemos que Humberto Eco viene después que en su país nace en el 32. Él tuvo acceso al fascismo en Italia, que cae en los años 40. Humberto Eco viene de aquí. Humberto Eco ha visto toda la historia y le tocó vivirla y atravesarla. Cuando uno está tan de lleno metido en la historia, él dice que cuando niño era fascista, porque era imposible ser niño en Italia y no ser fascista, eso de alguna manera te despierta más. De esa manera es que yo veo el caso de Humberto Eco. O sea, metido en esa realidad de la guerra europea, un joven inquieto, un joven terriblemente inteligente, eso pudo haber empujado un poco ese deseo de aprender, y que Europa, después de la Segunda Guerra Mundial, en arte, en sentido general, Italia con el cine, tú sabes cómo fue el cine italiano, Francia, la misma Alemania con Martin Heidegger, o sea, había un deseo de entender qué era lo que estaba pasando. Y bueno, dentro de ese grupo de grandes pensadores hay que incluir a Humberto Eco, que entra en ese... Hay una novela cumbre de él, que es la que más se conoce, que es El nombre de la rosa, 1980, y la última que ha escrito, El cementerio de Praga, en el 2010, ahora, este año pasado. Ahí trata de un falsificador, Simonini, capitán Simonini, que es contratado por varios servicios. Es un poco de espionaje y está muy bien elaborada. Pero yo creo que haga lo que haga de ahora en adelante, El nombre de la rosa se la va a conocer por esa novela, porque supuso esa connotación que hablaba antes Omar de la novela histórica. Él supo mezclar
una época en la cual es especialista porque estudió esa época, la época medieval, y supo mezclar personajes ficticios con reales. El Guillermo de Baskerville, que es el monje franciscano que hace la investigación de los asesinatos en el monasterio del norte de Italia, bueno, de las montañas, de los Apeninos creo que es. El caso es que a él lo propone ese personaje como un alumno de Bacon, de Bacon, entonces, que es un personaje real, y entonces basa todos los horarios de los días que dura la investigación en los horarios del monasterio, cuando el maitine, vísperas, la oración, no sé qué, entonces le da una realidad. Se estudió desde luego porque conocía muy bien la vida medieval, y entonces hace una historia con elementos reales y mezcla los elementos. Sí, acuérdate de la gran admiración que él siempre ha sentido por Jorge Luis Borges. Incluso él hace coincidir a uno de los personajes, que es el monje asesino Jorge de Burgos, con Jorge Luis Borges. O sea, es una forma de recordar a Borges. Pero también recuerda que la biblioteca es una especie de laberinto. Exacto. Y que lo que causa la muerte de todas las personas es un libro. O sea, están todos libro. Los elementos borgianos en la novela de Umberto Eco. Y el tema ese del libro que envenena a las personas que lo leen, porque al pasar las hojas y estar muy seco, es la poética de Aristóteles. Entonces mojan sus dedos con la lengua y lo pasan, entonces se van envenenando poco a poco. La historia yo me la encontré en Las 1001 noches. Está así mismo la historia en Las 1001 noches. Y me sorprendió porque yo pensé que era un argumento original, y me encuentro ese argumento ya. Está casi todo inventado. Sí, ya todo estaba inventado, porque me lo encontré ahí en Las 1001 noches. Fíjense que nosotros que hemos conocido el génesis, ¿no? la gestación de grandes novelas, sobre todo, que son fantasmas, ¿no? Que no solamente abordan, ¿no? Sino que torturan también al autor. Tenemos el caso de 100 años de soledad, tenemos el caso del Sonido de la Furia, tenemos el caso de La Casa Verde, bueno, un sinnúmero de novelas que han sido, más que un placer estético para el autor, han sido torturantes. En este caso, Umberto Eco hizo toda una arquitectura antes de comenzar a redactar la novela, y comenzaba a dibujar el escenario, a dibujar sus personajes, o sea, porque él tenía que tener un contacto físicamente sensorial, ¿no? con sus personajes, verlos, saber de quién estaba hablando. Hasta tal punto llegó a trabajar esa fase previa de su novela El nombre de la rosa, y es un trabajo tan acabado que esos dibujos hubo ofertas de compra por parte de algunas compañías norteamericanas. Si bien es cierto que podría decirse que Umberto Eco presenta tarde una novela a los 50 años, no es que elabora una novela de manera rápida, sino que hace toda una estructuración de los personajes, del ambiente, de cada uno de los capítulos, del marco histórico. O sea, luego que tiene todo eso sobre la mesa, terminado, pensado, concebido, entonces se sienta a redactar a mano, en manuscrito, con pluma, no en computadora, El nombre de la rosa, esa monumental novela. Que por cierto, él dice que por muchos años los apocalípticos se negaban a utilizar la tecnología, lo nuevo con la computadora, pero que luego se dieron cuenta que era una necesidad y comenzaron a utilizarla. Mira lo que dice al respecto. Dice, antes los apocalípticos eran los que criticaban y rechazaban. Hoy son los que critican, pero a la vez usan estas cosas. Así que es un discurso interno. Yo soy muy crítico, por ejemplo, de Wikipedia, porque contiene noticias falsas. Las hay también sobre mí, falsas y no falsas, pero utilizo Wikipedia, porque si no, no podría trabajar. Mientras que escribo, por ejemplo, de Tirso de Molina, y no me acuerdo de cuándo nació, voy a Wikipedia y lo miro. En cambio, antes tenía que coger la enciclopedia y tardaba media hora. Antes los apocalípticos no usaban estas cosas. Escribían a mano y con plumo de ganso.
Sí. Con respecto a lo que tú decías de realmente la participación, si se quiere, o el homenaje, como él mismo dice, que le rinde Humberto Eco a Borges en su novela, eso data desde cuando él era muy joven, porque él conoció a Borges cuando un amigo le prestó Ficciones y él quedó maravillado con esa novela, cuando tenía 20, 22 años. Me imagino que ya era doctor en filosofía. Entonces, él realmente hace muchas alusiones a la obra borgiana, como por ejemplo, en Ficciones hay un cuento que se llama la Biblioteca de Babel. La Biblioteca de Babel. Y esa realmente biblioteca de la abadía es muy parecida a la biblioteca que se narra en ese cuento. Es decir, un espacio laberíntico lleno de espejos. Esos espejos siempre tuvieron en la obra de Borges. Muy enigmático. Sí. Y entonces, asimismo es la biblioteca que plantea Eco. Yo voy a hablar de algo que él, porque a mí me llamó bastante la atención esto de las apostillas, del Nombre de las Rosas, porque si bien es del Nombre de las Rosas, que es una sola obra, él aquí pues más o menos yo pienso que plantea de manera general su pensamiento filosófico, literario, y aquí, por ejemplo, él habla de un aspecto que para él es importante que la novela encierra, y es la diversión. Él dice que, por ejemplo, Robinson Crusoe debe divertir al lector con sus cálculos y sus aventuras y todo eso, pero al final de esa lectura, ese Robinson Crusoe se transforma en otro Robinson Crusoe. Y es lo que quiere decir con esto, que aparte de que el lector se divierte, el lector aprende con la lectura. Y él entonces sobre esto dice, y cito literalmente: es indudable que la novela moderna ha tratado de reducir la diversión de la intriga para potenciar otros tipos de diversión. Yo, que admiro profundamente la poética aristotélica, siempre he pensado que, pese a todo, una novela debe divertir también, y especialmente a través de la intriga. Dice: creo que decir si una novela le da al lector lo que éste esperaba, encuentra consenso, no es lo mismo que decir si una novela encuentra consenso es porque le da al lector lo que éste esperaba. Pero además dice que se identificaba el libro de éxito con el libro consolador y la novela consoladora con la novela de intriga, mientras se alababa la obra experimental que produce escándalo y es rechazada por el gran público. Eso es lo que él dice que es la equivalencia de consenso. Y hay otros elementos también que él plantea aquí, elementos ya básicamente, si se quiere, académicos, en donde él dice que la novela posmoderna ideal debería superar las diatribas entre realismo e irrealismo, formalismo y contenirismo, literatura pura y literatura comprometida, narrativa de élite y narrativa de masas. La analogía que prefiero es más bien la que podría hacerse entre la actitud posmoderna y el buen jazz o la buena música clásica. Cuando volvemos a escuchar y a analizar la partitura, descubrimos muchas cosas que la primera vez no habíamos percibido, pero la primera vez tiene que ser capaz de atraparnos como para que deseemos volver a escucharla, tanto si somos especialistas como si no lo somos. Mira, sobre lo que tú dices, y que es un tema que siempre preocupa a Humberto Eco, que es las élites o la élite y la masa. Sobre eso, y hablando sobre política y líderes, él dice: en el curso de la historia, todos los elitismos aristocráticos y militaristas han implicado el desprecio por los débiles. No puede haber patricios sin plebeyos. El líder que sabe perfectamente que su poder no lo ha obtenido por mandato, sino que lo ha conquistado con la fuerza, sabe también que su fuerza se basa en la debilidad de las masas, tan débiles que necesitan y se merecen un dominador.
puesto que el grupo está organizado jerárquicamente según un modelo militar. Todo líder subordinado desprecia a sus subalternos y cada uno de ellos desprecia a sus inferiores. Todo ello refuerza el sentido de un elitismo de masa. En esta perspectiva, cada uno está educado para convertirse en un héroe. Si ustedes se ponen a ver esa definición que él da, de que el líder desprecia a su subalterno y a su vez sus subalternos desprecian a sus inferiores, es el mismo esquema que tenemos en el país, en la República Dominicana. Ese esquema Y es hegeliano también, sí. El enfrentamiento de los contrarios. ¿Tú tienes algo? A mí uno de los personajes que me gustaban de Nombre de la Rosa era Salvatore, ese monje bestia, lujurioso, simple, que hablaba una lengua de Babel, una lengua que estaba a caballo entre el italiano, el español, el latín, el francés, mezclando un poco todo, y bueno, me hacía gracia. Por cierto, dijo todavía Guillermo ya en mitad de la nave, ¿quién es ese monje que parece un animal y habla la lengua de Babel? ¿Salvatore?, preguntó Ubertino volviéndose hacia nosotros, pues ya estaba de nuevo arrodillado. Luego dice, bueno, al llegar aquí el año pasado encontré a dos de ellos, Salvatore y Remigio. Salvatore en verdad parece una bestia, pero es servicial. Guillermo vaciló un instante. Le oí decir penitenciagite. Ubertino calló, agitó una mano como para apartar un pensamiento molesto. No creo. Ya sabes cómo son esos hermanos laicos, gentes del campo que quizá han escuchado a un predicador ambulante y no saben lo que dicen. No es eso lo que le reprocharía a Salvatore. Es una bestia glotona y lujuriosa, pero nada contrario a la ortodoxia. No, el mal de la abadía es otro. Búscalo en quienes saben demasiado, no en quienes nada saben. No construyas un castillo de sospechas basándote en una palabra. Nunca lo haré, respondió Guillermo. Dejé de ser inquisidor precisamente para no tener que hacerlo. Sin embargo, también me gusta escuchar las palabras y reflexionar después sobre ellas. Piensas demasiado, muchacho, dijo volviéndose hacia mí. No tomes demasiados malos ejemplos de tu maestro. Lo único que hay que pensar ahora es en el final de mi vida, lo comprendo, es la muerte. Mort es quies viatoris finis est omnis laboris. Ahora dejadme con mis oraciones, porque realmente el narrador es el ayudante de Guillermo de Baskerville. Sí, hay una última frase del Nombre de la Rosa que es con lo que voy a concluir, que dice, el conocimiento es como una escalera que sirve para subir, pero que después que se está arriba hay que tirar la escalera, porque ya no sirve para seguir subiendo. Y no tiene retroceso. No tiene retroceso, porque ya después que se sabe, se sabe. Es como dice un refrán, la inocencia solo se pierde una vez. Y a eso se refiere Humberto Eco. Una reflexión muy interesante, una reflexión valiosa. Bueno, señores, hemos llegado a la parte final del programa de hoy, donde abordamos al escritor italiano Humberto Eco. A ustedes recordándole, como siempre, no dejar de visitar nuestra página web www.palabrasalviento.com. Hasta la próxima.